Hola, bienvenido a Thunderfix, tu canal con los mejores fanfics. Si te gusta mi contenido pero quieres tener acceso a contenido exclusivo, puedes darte una vuelta por mi Patreon. Link en la descripción, créditos al autor. Capítulo 15. Corre. 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 Estoy en camino. Cuando la fría voz de la radio terminó esa última sílaba y quedó en silencio, el aire dentro de la cueva pareció congelarse. El rostro de Gabe palideció. Miró a Levi, moviendo los labios, pero no emitió ningún sonido. Sus ojos estaban llenos de duda y miedo. ¿Cayó en la trampa? ¿Realmente es monstruo? Creyó la mentira y corrió río arriba para perseguir una sombra que no existía. El corazón de Levi latía con fuerza como un martinete descontrolado. Para ser sinceros, él tampoco estaba seguro. El hombre con el nombre en clave sabueso parecía demasiado peligroso, como una serpiente venenosa escondida en la oscuridad. Nunca se sabía cuándo ni desde qué ángulo atacaría. Y esa última línea, más interesante de lo que esperaba, le provocó un escalofrío en la espalda a Levi. No parecía la reacción de una presa que se le escapa. Parecía más bien, un niño que descubre un juguete nuevo. Maldita sea, no hay tiempo para pensar. Dentro de la cabeza de Levi, el hombrecito de traje saltó de nuevo, apuntándolo con un dedo y gritando. ¿Por qué dudas? ¿Planeas quedarte aquí a tomar el té con él y hablar de filosofía de vida? Esta es tu única ventana, la única. Un paso más lento y te embutirá y te colgará en su pared. Bien. Corre. Ahora. Inmediatamente. Mover. Levi gruñó, levantando a Gabe del suelo. No le dio ni un segundo para pensar ni para discutir. Se echó el brazo de Gabe al hombro y, con todas sus fuerzas, lo sacó a rastras, a cuestas, de la estrecha cueva. ¡Guau! En el momento en que emergieron, un viento cortante y bolas de nieve helada les golpearon en la cara. Levi, ¿crees que de verdad mordió el anzuelo? Gabe temblaba violentamente mientras lo arrastraban, incapaz de evitar preguntar. ¿Cómo demonios voy a saberlo? Preguntó Levi entre dientes, sintiendo el peso muerto de Gabe tirándolo hacia abajo mientras se tambaleaba por la nieve. Solo sé que si no corremos ahora mismo, estamos muertos. Deja de hablar, ahorra fuerzas. No se atrevió a reducir la velocidad. Ni siquiera se atrevió a mirar río arriba. Toda su concentración se centró en su equilibrio y en el hombre que se apoyaba en él. No rápido, pero sí con firmeza, avanzó hacia la orilla río abajo. Cada paso crujía con fuerza en la nieve profunda, un sonido penetrante en el silencio sepulcral del bosque. A Levi se le encogió el corazón. Le aterraba que el oído de aquel bastardo fuera tan aterrador como su capacidad de rastreo. 100 metros. 50. 20. El río, oscuro y ondulante bajo la luz de la luna, se acercaba cada vez más. Finalmente llegaron a la orilla del río. No hay tiempo, salta. Gritó Levi, echando un vistazo al bosque negro que se extendía tras ellos. Tenía la horrible sensación de que algo los observaba. Sin pensarlo dos veces, rugió y se abalanzó, arrastrando a Gabe. Chapoteo. El agua helada se los tragó enteros. Mierda. Incluso con su físico de nivel Wolverine, Levi no pudo evitar maldecir en el instante en que tocó el agua. Esto no era solo frío. Era doloroso, como si decenas de miles de agujas de hielo se clavaran en cada poro de su cuerpo a la vez. Sentía como si la sangre se le congelara a mitad de camino. El corazón le dio un vuelco. Y ese era él. Gabe ni siquiera gritó. Su cuerpo se paralizó violentamente, y entre el frío y la herida en la pierna, casi se desmaya en el acto. Mantente despierto, Gabe. No te atrevas a desmayarte. Levi sintió que Gabe se desplomaba y casi entró en pánico. Con esa temperatura, perder el conocimiento era una sentencia de muerte. Le dio una fuerte palmada de Gabe entre los hombros y lo arrastró hacia el centro del río con todas sus fuerzas. El agua no era profunda, casi les llegaba al pecho, pero la corriente era feroz. El agua helada les quitaba el calor del cuerpo sin cesar. Los dientes de Levi empezaron a castañetear sin control. Sentía que sus funciones físicas se desplomaban. El factor de curación lo hacía mucho más resistente que un hombre común, pero no era magia. Podía sentir cómo las heridas se cerraban y la resistencia se recuperaba, pero la velocidad de recuperación no era ni de lejos suficiente para compensar la pérdida de calor. Tenían que salir de ese maldito río, rápido. Mientras avanzaba con dificultad río abajo, Levi utilizó su visión mejorada para escanear la orilla del río que tenía delante, buscando desesperadamente un lugar donde esconderse. Entonces sus orejas se movieron.
Entre el rugido del agua y el aullido del viento, captó algo más. Un sonido débil, proveniente de río arriba. No pasos. Algo más ligero. Más rápido. Como ramas que se mueven, como un mono que salta entre las copas de los árboles. Las pupilas de Levi se encogieron. El sabueso. Él no estaba en el suelo. Se movía entre los árboles. Al darse cuenta, el cuero cabelludo de Levi estalló de miedo. Con razón no habían oído la persecución. Ese cabrón no los seguía con normalidad. Se movía entre las copas de los árboles como un auténtico fantasma de la jungla, planeando silenciosamente sobre ellos. ¿Había mordido el anzuelo? Tal vez. Pero el perro claramente confiaba plenamente en su capacidad de rastreo. Quizás creyó haber calculado mal las cosas y se apresuró río arriba, pero ¿y cuando no encontró nada? Se daría cuenta al instante de que lo habían engañado. Y luego corrió tras ellos a toda velocidad río abajo. El corazón de Levi se hundió como una piedra. Él pensó que el río significaba seguridad. Resulta que solo habían empujado la guadaña de la muerte un poco más lejos. Muévete. Más rápido. Levi gritó dentro de su cabeza, arrastrando a Gabe río abajo, casi arrastrándose por el agua. Tras casi 10 minutos más de tortura, Levi sintió que su conciencia empezaba a nublarse. Entonces lo divisó. Un denso juncal a lo largo de la orilla río abajo, donde la costa se hundía. Un escondite natural. Allá. Reuniendo sus últimas fuerzas, sacó del agua al medio inconsciente Gabe y los dos se desplomaron sobre los juncos amarillos marchitos. Los tallos gruesos bloquearon parte del viento cortante. Levi yacía sobre el barro helado, jadeando, con el pecho ardiendo. Se sentía como un trozo de cerdo recién sacado de nitrógeno líquido. Su cuerpo rígido y apenas suyo. No descansó. Se obligó a incorporarse y miró a Gabe. Los labios de Gabe estaban morados. Su rostro estaba blanco como el papel. Respiraba superficialmente y su cuerpo temblaba violenta e incontrolablemente. Gabe. Oye. Gabe. Levi le dio una fuerte bofetada en la cara. Los párpados de Gabe se entreabrieron levemente. Tenía la mirada desenfocada. Estaba al borde de un shock hipotérmico. Esto estuvo mal. Muy mal. Levi apretó los dientes, se arrancó la capa interior más seca de su ropa, le quitó la chaqueta empapada de Gabe y se frotó el cuerpo con fuerza, intentando desesperadamente generar calor. Cuando terminó, el propio Levi estaba a punto de desmayarse. Se apoyó en los juncos y sintió que sus párpados pesaban una tonelada. No. No puedo dormir. Se clavó las uñas en el muslo. El dolor agudo lo hizo retroceder un poco. Instintivamente, abrió la interfaz del sistema en su mente. Copiadora de habilidades. Copias disponibles. 0. Tiempo de recuperación restante. 1 día 16 horas 23 minutos y todavía falta más de un día. Si pudiera durar tanto tiempo, podría usar la habilidad nuevamente. Entonces, si pudiera encontrar al Capitán América, copiar el suero del supersoldado, no. Eso estuvo mal. El mismísimo Capitán América estaba rodeado. Si sobreviviría o no era una incógnita. Levi miró a través de las escasas cañas hacia la cresta occidental. La batalla allí probablemente ya había comenzado. Casi podía oír el lejano estruendo de los disparos. En su estado actual, salvar a alguien era una fantasía. Mantenerse con vida, a él y a Gabe, ya era demasiado. ¿Y ahora qué? ¿Esconderse aquí como un perro apaleado, temblando mientras espera que el destino decida? No. Los ojos de Levi lentamente se agudizaron de nuevo. Él no era el viejo oficinista que solo podía aceptar todo lo que la vida le arrojaba. Tenía un físico de primer nivel para su época. Tenía la habilidad de trampa más rota del mundo. Él no vino aquí a correr. Él vino aquí a cazar. Miró a Gabe, que apenas se aferraba a la vida, luego a la cresta que ardía con fuego distante. Una idea mucho más loca y audaz comenzó a arraigarse en su mente. Tal vez y no necesitaba ir a buscar al Capitán América. Tal vez podría hacer que el Capitán América venga a él. Comentario. 0 comentarios. Votar. Capítulo 16. Capítulo 16. Una apuesta arriesgada. Arrastrar al capitán al agua. Frío. Un frío que llega hasta los huesos y congela el alma. Levi sintió como si toda la sangre de su cuerpo estuviera a punto de convertirse en fragmentos de hielo. Derrumbado contra los juncos húmedos, cada respiración era como tragar vidrio roto, abriéndose paso desde su garganta hasta sus pulmones, ardiendo de dolor. Gabe estaba aún peor. Sus temblores habían pasado de violentas convulsiones a espasmos leves y apenas perceptibles. Levi sabía lo que eso significaba. No era una mejoría.
Significaba que el cuerpo de Gabe ya no tenía la fuerza para generar calor mediante el temblor. A este ritmo, en media hora como máximo, Gabe no sería más que un cadáver frío. Y el propio Levi tampoco duraría mucho más. Un factor curativo era poderoso, sin duda, pero no era una máquina de movimiento perpetuo. Aún así, requería energía. Con este frío extremo, la poca energía que le quedaba se consumía como el aceite de un motor averiado. ¿Y ahora qué? ¿Esperar a morir? La mirada de Levi atravesó los juncos ondulantes hacia la lejana cresta que parpadeaba con fuego de artillería intermitente. Capitán América. Steve Rogers. Ese hombre musculoso con el escudo estrellado, aclamado como la personificación de la justicia, estaba allí, rodeado por el grueso de la fuerza de Hydra como bolas de masa en un vapor. Su situación probablemente no era mejor que la de Levi. ¿Contando con que él vendrá a salvarlos? Una fantasía. Pero ¿y si no se tratara de dejarle salvarlos? Un rayo pareció golpear la mente de Levi, iluminando la oscuridad envuelta en frío y desesperación. Su cerebro casi congelado comenzó a girar a una velocidad sin precedentes. Un pensamiento, tan loco que parecía ridículo incluso para él mismo, se abrió paso a la superficie. ¿Por qué debería esperar que él me salve? ¿Por qué no puedo arrastrarlo a este lío también? Gabe, la voz de Levi sonó ronca mientras sacudía con fuerza a su compañero semiconsciente. Despierta. Escúchame. Los párpados de Gabe se levantaron con gran dificultad, revelando unos ojos opacos y desenfocados en los que apenas quedaba luz. Tengo un plan, le susurró Levi con urgencia al oído. Un plan que podría salvarnos la vida a ambos. Pero es una locura. Un paso en falso y moriremos sin dejar rastro. Tal vez las palabras en vivo desencadenaron algo. Finalmente hubo una leve ondulación en los ojos de Gabe. Tú, dices, dijo con fuerza. Escuchen, dijo Levi rápidamente. Ahora mismo, el grueso de las fuerzas de Hydra está concentrado en la cresta oeste con el Capitán América. Y ese maldito sabueso fue engañado para ir río arriba. Eso significa que toda esta zona en la que nos encontramos es un enorme vacío de personal. Es nuestra desventaja, pero también nuestra mayor ventaja. Vamos a usar ese vacío para invitar al Capitán América a salir de ese maldito cerco. Los ojos de Gabe se abrieron un poco. Aún no entendía bien. ¿Cómo? Los labios de Levi se curvaron en una sonrisa maliciosa que parecía completamente salvaje en la fría noche. Utilizando los propios métodos de Hydra. Dio una palmadita a la fría caja de metal que tenía pegada al pecho. La radio. Ya usamos esta cosa una vez para engañar al perro. Ahora la usaremos de nuevo. Pero esta vez, engañaremos a todo el sistema de mando de Hydra. La respiración de Gabe se aceleró de repente. Por fin comprendió lo que Levi sugería, y era 100 veces más disparatado que la distracción anterior. ¿Quieres hacerte pasar por un comandante de Hydra? Su voz temblaba de incredulidad y miedo. Exactamente. La locura brilló en los ojos de Levi. Voy a fingir ser un oficial de alto rango y daré una orden falsa a las fuerzas que rodean la cresta occidental, una orden que no podrán ignorar. Ordenaré al lado este del cerco, el más cercano a esta ribera, que se retire y abra una brecha. Diré que la fuerza principal aliada ha sido avistada al sur y necesita refuerzos inmediatos. En cuanto eso suceda, el Capitán América, a menos que sea idiota, detectará la única abertura y cargará directamente hacia nosotros. Gabe estaba completamente atónito. No se trataba simplemente de bailar sobre el filo de un cuchillo. Se trataba de hacer volteretas hacia atrás sobre él. Pero, ¿y entonces no nos descubrirían también a nosotros? Preguntó Gabe con voz temblorosa. El perro, al mando de la Hydra, en cuanto comparen sus impresiones, sabrán que fuiste tú. Entonces todos nos perseguirán. Sí. Nos descubrirán. Levi asintió sin dudarlo, con los ojos encendidos de convicción. ¿Y qué? Gabe, escucha, somos como dos personas que caen en un agujero en el hielo. Si te quedas quieto, nos congelamos. Intenta salir, no tenemos fuerzas. La única manera es agarrar al tipo más grande de la orilla y arrastrarlo con nosotros. Una vez que esté en el agua, causará un caos, quizás suficiente para llamar la atención de todos. El Capitán América es ese tipo enorme. En cuanto se lance hacia nosotros, Hydra nos perseguirá. Este lugar se convertirá en un nuevo campo de batalla, uno caótico. Y solo en el caos tenemos una oportunidad. Solo así podremos enturbiar las aguas y sobrevivir. Las palabras de Levi fueron como una inyección de adrenalina directa al corazón debilitado de Gabe. Sí. De cualquier manera, era la muerte.
Es mejor apostar fuerte y ferozmente que quedarse aquí congelado como un cobarde sin dignidad. Ganar y vivir. Pierde, y al menos muere luchando. De acuerdo, hagámoslo, dijo Gabe entre dientes. Una chispa de supervivencia reapareció en sus ojos. Bien. Levi respiró hondo. A partir de ese momento, no había vuelta atrás. Sintonizó nuevamente la radio al canal de comando público de Hydra. Al instante se oyeron voces alemanas estáticas y gritadas. Refuerza el fuego occidental. No dejes que avance. Médico. ¿Dónde demonios está el médico? Tenemos heridos aquí. Repito, el objetivo se mueve hacia el este por la colina 3. Se solicita apoyo de fuego. Desde el caos, Levi supo que la lucha en torno al Capitán América había llegado a su punto máximo. Ahora. Cerró los ojos, recordando el tono y la cadencia de los oficiales de Hydra que había escuchado antes. Su arrogancia, su autoridad incuestionable. Imitó el acento del líder del escuadrón Hydra que había matado. Se aclaró la garganta. Presioné el botón de transmisión. Silencio. 1. Un ladrido alemán corto y autoritario. Bajo, firme y autoritario. Todo el canal quedó en silencio. Todas las voces se cortaron, aturdidas por la repentina y desconocida autoridad. A Levi se le subió el corazón a la garganta. Era el momento crítico. Este es Observer, continuó, usando un indicativo inventado que sonaba lo suficientemente fuerte como para pertenecer a la cima. Acabo de recibir órdenes supremas del Herr Schmidt. La línea sur, sector A7, ha detectado que la fuerza principal aliada intenta una maniobra de flanqueo. Las órdenes son las siguientes. Todas las unidades responsables del cerco oriental, cuarta, quinta y sexta escuadras, deben abandonar sus posiciones actuales de inmediato y redesplegarse a la línea sur A7 para establecer un nuevo perímetro defensivo. Repito. Esta es una orden de máxima prioridad y debe ejecutarse en 10 minutos. Soltó el botón. Un silencio sepulcral llenó el canal. Levi podía oír su propio corazón, y el de Gabe, latiendo como tambores de guerra. ¿Funcionó? ¿Lo creerían? Los segundos pasaban. Justo cuando Levi estaba a punto de gritar otra orden, se escuchó la voz vacilante de un joven oficial. Y orden recibida, observador. Pero si nos retiramos, el cerco oriental abrirá una brecha enorme. Ese estadounidense y idiota. Levi volvió a presionar el botón de transmisión, rugiendo de furia. ¿Cuestionas la decisión del señor Schmidt? ¿Qué es más importante? ¿Un soldado estadounidense o la seguridad de todo el flanco de nuestra base? Me da igual cómo lo hagas. Ejecuta la orden. Si la línea sur cae, te arrancaré la cabeza y la patearé como a una pelota. La amenaza llena de ira funcionó. El joven oficial no se atrevió a preguntarlo otra vez. Ese sí. Entendido. Ejecución inmediata. Pronto, los sonidos de movimientos de tropas y motores en marcha llegaron a través del canal. Funcionó. Levi y Gabe intercambiaron una mirada. Ambos vieron el mismo destello de alegría desesperada, casi incrédula. En realidad habían movido las fuerzas de Hydra con una orden falsa. Pero antes de que pudieran celebrar siquiera por 3 segundos, una voz fría, sin emociones y llena de pura intención asesina interrumpió el canal. Una voz que nunca olvidarían. El sabueso. ¡Qué actuación tan maravillosa, mi pequeño ratón! No solo sabes cavar hoyos, incluso aprendiste a imitar las voces de tus amos. La voz hizo una pausa, saboreando su miedo, antes de continuar lenta y cruelmente, palabra por palabra. Pero parece que has olvidado una cosa. Soy el responsable del reconocimiento del sur. No hay nada allí excepto viento y nieve. Ahora sé exactamente dónde estás. El juego ha terminado. Anuncio del objetivo de Power Stone. Lanzaré un capítulo extra por cada 200 piedras de poder que consigamos. Comentario. 2 comentarios. Votar. Capítulo 17. Capítulo 17. Un callejón sin salida y una oportunidad. Para 20 capítulos avanzados, visita mi Patreon. Patreon, Twilight escribe 1. El juego ha terminado. La voz sin emociones se apagó en la radio. Levi sintió que su sangre se congelaba. Se acabó. Ese fue el único pensamiento que quedó en su mente y en la de Gabe. El frío entraba por todas partes. Ya no se filtraba, sino que lo devoraba. Cada respiración le raspaba los pulmones con fragmentos helados. Gabe era peor. Su rostro, ya oscuro y exangüe, se había vuelto de un gris azulado enfermizo. Sus labios estaban morados. Su cuerpo ya no temblaba. Incluso los espasmos habían cesado. Parecía una estatua congelada, con solo un leve movimiento en el pecho que demostraba que seguía vivo.
Estamos muertos seguro. Los labios de Gabe apenas se movieron, las palabras salieron de su garganta, teñidas de un sollozo. Él sabe que estamos aquí, él viene. No pudo terminar. El último rayo de luz desapareció de sus ojos y su cuerpo quedó inerte, como un hombre que ya había aceptado la muerte. El corazón de Levi se hundió con él. Maldita sea. Maldijo en silencio. Lo había calculado todo, excepto que el propio sabueso era responsable del reconocimiento del sur. La ley de Murphy en su máxima expresión. Un engaño tan ingenioso que se incluyó en los libros de texto, deshecho al instante por una cruel coincidencia. Habían exagerado sus cartas. Ahora ese cabrón sádico subía río abajo a su aire. Levi y Gabe no eran más que pavos de acción de gracias sobre una mesa, esperando a que el cazador decidiera dónde trincharlos. ¿Esperar a morir? ¿Morir así, encogiéndose de miedo y de frío? No. Esas palabras no existían en el diccionario de Levi. Justo cuando la desesperación estaba a punto de tragarlo por completo, su mente dio una sacudida. No, este no es el peor escenario todavía. El perro era inteligente, pero había cometido un error fatal. Era demasiado arrogante. Pensó que exponer el truco significaba control total, y no pudo resistirse a anunciar su victoria en el canal público, saboreando el miedo de la presa. Lo que olvidó fue esto. En el campo de batalla, la información siempre va rezagada. Esas palabras suyas causarían caos. Gabe. Escúchame. Levi lo agarró del hombro y lo sacudió con fuerza. Mírame. Esto no ha terminado. Aún tenemos una oportunidad. ¿Una oportunidad y? La mirada desenfocada de Gabe luchaba por fijarse. ¿Para ver qué cuchillo usa? No. La locura brilló en los ojos de Levi mientras se acercaba y hablaba rápido. Ese cabrón usó el canal público. Todos lo oyeron. Incluso los escuadrones cuarto, quinto y sexto que acaban de recibir mi orden falsa. Gabe se quedó congelado. Levi siguió adelante, sus pensamientos ahora eran muy agudos. Un líder de escuadrón Hydra se dirige al sur para reforzar. De repente, otro tipo, cuyo indicativo es sabueso, dice en el canal que la orden es falsa. ¿Qué piensa ese líder de escuadrón? ¿Qué hace? Yo pararía, murmuró Gabe. Me confundiría, exactamente. Caos. Espetó Levi. Dudarán. Lo cuestionarán. Intentarán confirmarlo con órdenes. Hasta entonces, son gallinas sin cabeza. Esa es la ventana que compramos con nuestras vidas. Y lo más importante, y Levi miró hacia la lejana cresta. Capitán América. Steve Rogers. No le importará si la estructura de mando de Hydra está sumida en el caos o no. En cuanto vea que el cerco oriental se relaja, ¿qué hará? Se escapará, respondió Gabe al instante esta vez. Cierto. La sonrisa de Levi se volvió salvaje. Va a poner todo lo que tiene para atravesar ese hueco. Así que ahora la situación es esta. El perro viene río abajo para matarnos. El Capitán América, con las fuerzas de Hydra pisándole los talones, corre hacia nosotros desde la cresta. Y estamos parados justo en el centro, donde esas dos mareas están a punto de chocar. Gabe se quedó mirando, atónito. ¿Entonces no es eso aún más peligroso? ¿Peligroso? Levi lo levantó con un rugido. No, esto está acorralado, luchando por la vida. Ya no huimos. Apostamos. Apostamos a que el Capitán América llegará antes que ese monstruo. Si el Cap llega primero con Hydra pisándole los talones, este lugar se convertirá en un nuevo campo de batalla. Caos total. Y entonces desapareceremos. Levi arrastró a Gabe hacia un barranco poco profundo lleno de rocas y maleza muerta. Escóndanse detrás de esa roca. No importa lo que oigan o vean, no se muevan. No se muevan a menos que los llame. Colocó a Gabe en su lugar, luego inhaló profundamente y sacó el C4 de su mochila. Tenía los dedos entumecidos por el frío, pero sus movimientos eran firmes. Colocó la carga al borde de los juncos donde se habían escondido antes, justo en el camino que el perro tendría que tomar río abajo. Luego se quitó un cordón, encontró un palo seco y armó un detonador rudimentario. Un extremo atado al anillo detonador, el otro ligeramente estirado entre dos arbustos. No mataría al perro. Pero ese no era el punto. Solo necesitaba una señal. Una explosión. Un mensaje fuerte e inconfundible para el Capitán América. Por aquí. Corre aquí. Algo está pasando. Al terminar, Levi se volvió a colocar junto a Gabe. Se pegaron a la pared de roca congelada, respirando con dificultad. Los segundos transcurrieron lentamente. Viento. Nieve. Disparos a distancia.
Y latidos del corazón retumbando como tambores de guerra. Los ojos de Levi estaban fijos en dos direcciones. Río abajo, la muerte. La cresta. Esperanza. ¿Quién llegaría primero? Muévete, Steve. Muévete. Gritó Levi en su cabeza. Date prisa o me colgarán en la pared de alguien. Entonces, se escucharon disparos desde la cresta occidental. Siguieron explosiones, cada vez más cerca, avanzando como una presa rota. Ellos venían. Levi y Gabe se miraron a los ojos y una alegría salvaje se reflejó entre ellos. El Capitán América había logrado abrirse paso. La apuesta estaba funcionando. Y en el mismo momento, río abajo, a lo largo de la silenciosa orilla, a la sombra de los juncos donde esperaba la trampa, una figura alta apareció sin hacer ruido. No tenía prisa. En todo caso, paseaba. El largo abrigo negro no ondeaba al viento. Su mirada era como un láser, fija en el cañaveral. El sabueso. Había llegado más rápido de lo esperado. El corazón de Levi se hundió. De un lado, la esperanza, cargando con desesperación. Por otro lado, la muerte, que llega silenciosamente. Y Levi y Gabe quedaron atrapados justo en el medio. Anuncio del objetivo de Power Stone. Lanzaré un capítulo extra por cada 200 piedras de poder que consigamos. Comentario. 0 comentarios. Votar. Capítulo 18. Capítulo 18. Apostando con tu vida. 3 segundos menos. Para 20 capítulos avanzados, visita mi Patreon. Patreon, Twilight escribe 1. Dios mío, esto se había salido completamente de control. Levi sintió como si su corazón estuviera a punto de saltarle de la garganta, solo para ser empujado hacia abajo por una mano helada, quitándole el aliento. A la izquierda estaba el Capitán América, corriendo por su vida, con un enjambre de soldados de Hydra aullando pisándole los talones. Disparos, explosiones y órdenes gritadas se mezclaban en algo parecido a un concierto de rock en movimiento, solo que los instrumentos eran la muerte misma. A la derecha estaba el perro, esa figura fantasmal que había emergido de la oscuridad. Permanecía allí en silencio, sin decir palabra, pero el frío profundo y la intención asesina que emanaba de él eran mucho más aterradores que toda la sinfonía asesina de la izquierda en conjunto. ¿Cómo se llama esto? Un lobo delante, un tigre detrás y dos conejos casi congelados atrapados en el medio. El cerebro de Levi comenzó a girar a toda velocidad. La cresta occidental estaba a unos 800 metros. El Capitán América corría increíblemente rápido, pero considerando la nieve y el terreno accidentado, aún tardaría alrededor de 1 minuto y medio en llegar a la orilla del río. Las tropas de Hydra que lo perseguían estaban a unos 100 metros detrás, quizás 10 o 15 segundos más lentos. ¿Y el sabueso? A menos de 50 metros de distancia. No se movía rápido, pero lo hacía a propósito. Con la potencia explosiva de un agente de élite como él, ¿cuánto tardaría en recorrer 50 metros a toda velocidad? ¿5 segundos? ¿O 3? Maldita sea, de cualquier manera, más rápido que el Capitán América. Se acabó. A Levi se le cayó el alma a los pies. Su plan, cuidadosamente elaborado que dos torrentes furiosos chocaran mientras él se escabullía en el caos, se había derrumbado por una diferencia de apenas unos segundos. Ahora la situación era simple y brutal. Antes de que llegaran los refuerzos, ese carnicero sádico llegaría primero a la cocina y prepararía con calma los dos platos principales. Gabe, murmuró Levi, con la voz entre dientes. Prepárate para luchar por tu vida. Sus manos se apretaron alrededor de la metralleta MP-40 que le había arrebatado a un soldado de Hydra. El acero helado era lo único que lo mantenía en pie. Gabe no respondió, pero Levi sintió que su cuerpo se tensaba de nuevo. Ante una muerte segura, la gente o se derrumba por completo o desata su locura final. Río abajo, el hombre conocido como el perro se movía. No entró a la carrera como Levi esperaba. En cambio, avanzó con la elegancia de quien asiste a un banquete formal. Paso a paso, sin prisa, hacia el cañaveral donde Levi y Gabe se habían escondido antes. Su mirada no vaciló jamás. Una leve sonrisa burlona se dibujó en la comisura de sus labios. Él estaba disfrutando esto. Como un experto en bombas admirando un dispositivo rudimentario y de aficionado. Íntimamente. Aún más cerca. Un sudor frío le empapó las palmas de las manos a Levi. Su dedo índice descansaba sobre el gatillo de la MP-40. Sabía que 2 pasos más, solo 2, y el perro daría en el blanco. No lo mataría. Pero eso lo lanzaría por los aires y les daría una fracción de segundo. Aún así, el perro se detuvo.
Se detuvo a menos de medio metro del cordón casi invisible, inclinó ligeramente la cabeza y lo estudió con abierto desdén, como un hombre adulto mirando la travesura de un niño. Él lo había visto. El corazón de Levi se encogió de nuevo. La percepción de este hombre era monstruosa. El perro levantó lentamente su pie, claramente con la intención de aplastar el tosco mecanismo y borrar su último atisbo de esperanza. Y luego, ¡zas! Un sonido agudo y penetrante atravesó el aire desde la dirección de la cresta occidental. Un instante después, un escudo circular rojo, blanco y azul, girando como un proyectil de artillería disparado, llegó gritando con una fuerza imparable. Su objetivo no era el perro. No fue Levi ni Gabe. Era un abedul detrás y ligeramente al costado del perro, grueso como la muñeca de un hombre. Sonido metálico. Se escuchó un impacto metálico ensordecedor. El escudo se estrelló contra el tronco, liberando una enorme explosión de energía cinética. Astillas de madera salieron disparadas hacia afuera mientras el escudo rebotaba en un ángulo imposible. Directamente hacia la espalda del perro. El cambio fue demasiado repentino. Demasiado rápido. Ni siquiera el perro lo había previsto. Su postura relajada se desvaneció al instante, reemplazada por puro instinto animal. Abandonó el paso hacia la línea de detención y giró el cuerpo en un ángulo que desafiaba la física. Estallido. El escudo pasó rozando su espalda y se estrelló contra el suelo helado detrás de él, haciendo volar pedazos de tierra helada. Había evitado un impacto directo, pero la fuerza violenta aún lo hizo perder el equilibrio y lo arrojó hacia adelante. Directamente hacia la trampa. Las pupilas del perro se encogieron hasta convertirse en puntitos. Intentó recuperarse, demasiado tarde. Su bota de combate golpeó con fuerza el cordón del zapato. Quebrar. El cordón se rompió. El pasador fue arrancado bruscamente. Ahora. Gritó Levi dentro de su cabeza. ¡Bum! Una estruendosa explosión atravesó la orilla del río. La potencia total del C4 detonó en un instante. Fuego naranja, humo negro, hielo destrozado y tierra pulverizada salieron disparados hacia afuera en una onda de choque aterradora. El suelo mismo pareció estremecerse. El otrora invencible perro ni siquiera tuvo tiempo de gruñir antes de ser lanzado por los aires como un muñeco de trapo, dando 2 vueltas antes de estrellarse con un chapoteo en el río helado. Desde el impacto del escudo hasta la explosión, todo ocurrió en apenas 1 o 2 segundos. Demasiado rápido para que cualquiera lo pueda procesar. Levi y Gabe se quedaron mirando, estupefactos, con la mente en blanco. ¿Ellos sí sobrevivieron? No. No sobrevivieron por sí solos. Él había llegado. Levi giró la cabeza hacia el oeste. Una figura alta y de hombros anchos emergió de la caótica arboleda. Vestía un traje de combate azul, blanco y rojo, con una estrella blanca brillando en su pecho a la luz del fuego. Tenía el rostro manchado de hollín y barro, respiraba con dificultad y la mirada agotada, pero su espalda estaba completamente recta, como una lanza que nunca se doblaría. Capitán América. Steve Rogers. Él estuvo aquí. 3 segundos más tarde que el perro, pero su escudo había llegado 3 segundos antes. Esos 3 segundos habían salvado las vidas de Levi y Gabe. Abajo. Antes de que Levi pudiera reaccionar, se escuchó el grito fuerte y urgente del Capitán América. Al instante siguiente, una lluvia de balas impactó su posición. Las tropas de Hydra los habían alcanzado. Levi salió de su estado y tiró a Gabe hacia abajo mientras ambos se presionaban contra la roca. Saltaron chispas cuando las balas impactaron contra la piedra. Fragmentos de roca esparcidos por todas partes, picándoles en la cara. Caos. Caos total. El Capitán América corrió y se agachó para cubrirse. Los soldados de Hydra lo persiguieron frenéticamente, disparando sin control. Y en algún lugar del río, se desconocía el destino del perro. El pequeño tramo de ribera del río se había convertido en una picadora de carne. Oportunidad. Los ojos de Levi ardían. Esto era exactamente lo que quería. Apareció desde detrás de la roca y levantó el MP-40. No apuntó al Capitán América. No apuntó directamente a las tropas de Hydra que lo perseguían. Apuntó al flanco. 3 soldados de Hydra se movían entre los árboles, intentando cortar la retirada del Capitán América. Capitán. A su derecha. 3. Levi gritó a todo pulmón, en inglés. En ese mismo instante, el MP-40 rugió. Rat-tat-tat-tat. Una ráfaga de balas atravesó los árboles. Él no estaba tratando de golpearlos. Estaba marcando objetivos, con sonido y trayectoria. El Capitán América, agazapado en un cráter de proyectil, lo oyó.
Sin dudarlo, rodó, agarró el escudo incrustado en la tierra y lo lanzó hacia donde Levi había gritado. Clan. Clan. ¡Ac! El escudo trazó un arco perfecto a través del bosque, acompañado de 2 impactos metálicos sordos y un grito, antes de volar de regreso a la mano del Capitán América. Los soldados de Hydra que los flanqueaban guardaron silencio. Medio agachado en el cráter, con el escudo en la mano, el Capitán América finalmente volvió su mirada hacia Levi. Sorpresa. Precaución. Y un rastro de gratitud. La batalla apenas había comenzado. Anuncio del objetivo de Power Stone. Lanzaré un capítulo extra por cada 200 piedras de poder que consigamos. Comentario. 4 comentarios. Votar. Capítulo 19. Capítulo 19. Capitán América. Una fina columna de humo aún salía del cañón del arma. A varias decenas de metros de distancia, el hombre que se encontraba en el cráter del proyectil miraba directamente a Levi. Esa mirada era como una espada que cortaba el aire, lo atravesaba. Levi sintió como si lo hubieran visto por dentro y por fuera. Ese era el Capitán América. Steve Rogers. Estaba allí mismo. Vivo. No era el símbolo moral de las películas, ni el ídolo de los anuncios publicitarios. Era un soldado que acababa de escapar de una lluvia de balas. Tenía la cara manchada de hollín y barro. El cabello rubio, empapado de sudor y nieve derretida, se le pegaba a la frente. Su pecho subía y bajaba pesadamente, y cada respiración exhalaba densas nubes de vapor blanco. Había fatiga en sus ojos y cautela, pero sobre todo, una voluntad férrea. Este hombre era auténtico. Solo un pensamiento permanecía en la mente de Levi. Al mirarlo a través de una pantalla, uno creía que era fuerte. Al enfrentarlo en persona, se sentía la presencia de alguien capaz de defender una línea de batalla entera él solo. Oye, novato. ¿Qué estás mirando? ¿Intentas que te maten? El grito del Capitán América devolvió a Levi a la realidad. Otra oleada de balas llegó. Más soldados de Hydra descendieron de la cresta, su potencia de fuego era mayor que antes. Levi se escondió tras la roca, maldiciendo en voz baja. Maldita sea, casi olvidé que esto seguía siendo un campo de batalla. Gabe. Cúbreme. Gritó Levi por encima del hombro, rodó con fuerza y se deslizó por el otro lado de la roca. No podía seguir escondiéndose. El Capitán América estaba atrayendo el fuego frontal. Esta era su oportunidad. El instinto de combate en su cuerpo le gritaba que se moviera, que luchara, que destrozara al enemigo. El deseo de sobrevivir aplastó todo lo demás. Si quería vivir, tenía que matar a quienes intentaban acabar con él. Mientras Levi salía corriendo, se arrodilló en un solo movimiento. Levantar arma, apuntar, disparar. La secuencia fue tan rápida que apenas parecía humana. Rat-tat-tat. El MP-40 volvió a rugir. Ignoró a la infantería dispersa tras la cobertura. Su mente se concentró al instante en la mayor amenaza. Un soldado de Hydra que estaba preparando una ametralladora MG-42 al frente izquierdo. Si esa cosa abría fuego, todos estarían muertos. Levi apretó el cañón y vació todo el cargador. Una densa ráfaga de balas trazó una línea mortal en el aire. La sangre brotó del pecho de la ametralladora al caer hacia atrás. El artillero auxiliar que estaba a su lado recibió un impacto en la pierna y se desplomó, gritando. Uno menos. Levi rodó de inmediato, esquivando el fuego enemigo. Las balas silbaban junto a su cabeza, tan cerca que le ponían la piel de gallina. Terror mezclado con adrenalina. Mientras Levi rodaba, el Capitán América se movía. Saltó del cráter, con el escudo levantado, y cargó directamente hacia la tormenta de disparos. Un loco. Esa era la única palabra en la cabeza de Levi. Docenas de rifles formando una red de fuego, y él simplemente se topó con ella. Al segundo siguiente, Levi se dio cuenta de lo equivocado que estaba. El Capitán América zigzagueaba a izquierda y derecha, evitando instintivamente el fuego más denso. La mayoría de las balas impactaban en el escudo con agudos ruidos de clan clan clan, sin dejar ni un rasguño. Vibranio. Unas cuantas balas impactaron en su cuerpo, pero solo lo hicieron tambalearse ligeramente. Nada pudo detener su avance. Este era un supersoldado. Levi sintió que su sangre se encendía. Este era el poder que ansiaba. Izquierda. Lanzacohetes. Gritó Levi. Con el rabillo del ojo, vio a un soldado de Hydra entre los árboles que llevaba un tubo oscuro al hombro. La parte delantera brillaba con una luz azul inquietante. Una de las armas de energía de Hydra. Si eso ocurriera, incluso el Capitán América estaría en problemas. Levi disparó inmediatamente. La distancia era demasiado grande.
Las balas destrozaron la corteza y volaron astillas. Pero fue suficiente. El Capitán América reaccionó en cuanto sonó el disparo. Sin siquiera mirar, chasqueó el brazo y lanzó el escudo. ¡Zas! El escudo no voló directamente hacia el lanzador, sino que se estrelló contra una roca que le llegaba a la altura del pecho y que estaba a su lado. Sonido metálico. Con un impacto ensordecedor, rebotó en un ángulo extraño y se estrelló directamente contra la cabeza del lanzador. Un golpe sordo. El hombre se desplomó sin hacer ruido. El escudo trazó un arco en el aire y regresó con precisión a la mano del Capitán América. Lo atrapó sin perder el paso. Hermoso. Absolutamente hermoso. Levi sintió ganas de animar. Un disparo de advertencia, y el Capitán América comprendió al instante, resolviendo el problema de la manera más eficiente posible. La sensación era embriagadora. Con Levi proporcionando fuego de supresión y vigilancia desde el flanco, el Capitán América atacó directamente la línea de Hydra como una bola de demolición humana. Bloqueaba con el escudo, destrozando gargantas y articulaciones con el filo. Sus puñetazos y patadas eran demoledores. Cualquiera que fuera golpeado de frente salía volando con los huesos destrozados. El papel de Levi se volvió claro y simple. Controlar el flanco, suprimir el fuego y eliminar a cualquiera que intentara emboscar. Entre ellos se formó un entendimiento sin palabras. Una breve ráfaga de Levi significó que eran las 3, detrás de la roca. Una granada en camino. Y cada vez, el Capitán América respondía instantáneamente, lanzando un escudo que enviaba a algún pobre bastardo a los aires junto con su propia granada. Una punta de lanza. Un soporte. El ritmo de la batalla pertenecía enteramente a ellos dos. Hydra finalmente se rompió. Sus balas no pudieron atravesar el escudo maldito. Sus maniobras de flanqueo fueron estranguladas por disparos invisibles. El pánico cundió entre las filas. Alguien gritó y dejó caer su arma, corriendo. Esa fue la primera ficha de dominó. Unos momentos después, el resto siguió su ejemplo. Llorando, dispersándose y huyendo hacia la nieve. La batalla había terminado. A lo largo de la orilla del río solo quedaba viento, sangre y cadáveres. Levi se apoyó en un árbol, casi desplomándose. Jadeaba. El cañón de la MP-40 estaba tan caliente que podría freír un huevo. Se quedó mirando la alta figura que estaba cerca, que también estaba inclinada con las manos sobre las rodillas y respiraba con dificultad. ¿Ellos y ganaron? Entonces el hombre se enderezó. El Capitán América se colgó el escudo a la espalda y caminó hacia Levi, firme pero cauteloso. Levi instintivamente levantó la metralleta vacía, con el cañón bajado para demostrar que no era hostil. Tranquilo, soldado, dijo el Capitán América con voz ronca pero tranquila. Se acabó la lucha. No soy tu enemigo. Se detuvo a unos metros de distancia, con la mirada fija en el uniforme de Hydra que no le quedaba bien a Levi, y luego pasó junto a él y miró a Gabe. ¿Estás con los comandos aulladores? Preguntó. Sí, señor. Preguntó Levi por reflejo. La mirada del Capitán América volvió a él. Ahora había escrutinio en ella, y un dejo de aprobación. ¿Cómo te llamas, soldado? Levi, señor. Compañía de... Levi, repitió el Capitán América, con la pronunciación un poco rígida. Luego sonrió, cansado, pero sincero. Lo hiciste bien, Levi. Muy bien. Hizo una pausa y luego añadió con más solemnidad. Hace mucho tiempo que no veo a un soldado como tú. Bienvenido a la guerra. Para 20 capítulos avanzados, visita mi Patreon. Patreon, Twilight escribe 1. Comentario 1 comentario votar capítulo 20. Capítulo 20. Tiempo de recuperación completo. Ahora mismo. Para ser honesto, ser elogiado cara a cara por el Capitán América hizo que la pequeña bandida de Levi se disparara. No eran elogios de un desconocido. Era el Capitán América. Vivo. En carne y hueso. Un hombre que podía luchar. Y que acababa de luchar codo con él. El sentimiento era indescriptible. Fue como cuando estabas en la escuela, cuando te devanabas los sesos intentando resolver un problema de matemáticas que creías extremadamente difícil, solo para que el mayor genio de toda la escuela se acercara, te diera una palmada en el hombro y dijera: «Hombre, ¿esa solución tuya?» Brillante. Felicidad pura. Directa hasta los huesos. Por un fugaz segundo, Levi incluso tuvo el absurdo impulso de sacar una libreta y pedirle un autógrafo. Por suerte, el último atisbo de racionalidad en su cerebro lo detuvo. Después de todo, esto era un campo de batalla. Hacerlo probablemente le ganaría un escudo de vibranio directo a la cara por ser un lunático de Hydra.
Reprimió a la fuerza su emoción e intentó parecer un veterano aguerrido y frío como el hielo, en lugar de un fanático que conocía a su ídolo. Frunció los labios en lo que pareció una respuesta contenida, y luego desvió deliberadamente la mirada hacia Gabe, que estaba detrás de él. Señor, mi compañero está gravemente herido, dijo Levi en voz baja, volviendo la conversación a la realidad. No era momento para bromas. Mantenerse con vida era lo primero. La sonrisa del Capitán América se desvaneció al instante, reemplazada por una profunda preocupación. Sin dudarlo, se acercó y se arrodilló junto a Gabe. Miró el rostro de Gabe, pálido como el papel por la pérdida de sangre y el frío, y luego siguió la mirada hasta el muslo toscamente vendado. Al ver la carne desgarrada y la herida profunda hasta el hueso, ni siquiera él pudo evitar fruncir el ceño. ¿Una trampa para osos? La voz de Steve transmitía ira contenida. Solo los desquiciados bastardos de Hydra montarían algo tan cruel en un lugar como este. Sí, señor, respondió Levi. Estábamos dispersos durante el lanzamiento. Aterrizó justo ahí. Steve extendió la mano para tomarle el pulso a Gabe y luego le levantó los párpados brevemente. Su expresión se volvió aún más severa. Ha perdido demasiada sangre y tiene hipotermia. Sin el tratamiento adecuado, no durará mucho. Se puso de pie y examinó los alrededores, evaluando claramente su próximo movimiento. Y luego, chapoteó. Un sonido áspero de agua surgió del río cercano. Levi y Steve se tensaron instantáneamente, girando la cabeza hacia el ruido. Desde el agua helada, una figura empapada se tambaleó hacia arriba, como un espectro tratando de salir del infierno. Era el perro. Él todavía estaba vivo. Una explosión de C4 casi a quemarropa, y sobrevivió. Tenía un aspecto horroroso. Su traje de combate negro estaba destrozado, con la cara y las manos manchadas de sangre. Heridas abiertas se abrían por todo el cuerpo, dándole el aspecto de un demonio sacado del inframundo. Un brazo colgaba torcido en un ángulo antinatural, claramente roto, pero en la mano que le quedaba aún sostenía un cuchillo de combate que brillaba con una luz fría. No miró a Levi. Ni siquiera miró al gravemente herido Gabe. Esos ojos inyectados en sangre, ardían de furia y dolor, y se fijaron únicamente en el Capitán América. Para él, Levi no era más que una mosca molesta que disparaba a diestro y siniestro. El hombre del uniforme estrellado era el verdadero objetivo. El que había arruinado su cacería perfecta. Tú, deberías morir. La garganta del perro emitió un gruñido bajo y animal. Ignorando sus propias heridas, pateó el suelo con su pierna sana y cargó como un toro enloquecido, rugiendo directamente hacia el Capitán América. Un lunático. Steve reaccionó al instante. En el mismo movimiento, protegió a Levi y Gabe tras él, levantando el escudo de vibranio frente a él. Sonido metálico. El cuchillo se estrelló contra el escudo, arrojando una lluvia de chispas. La fuerza bruta hizo que Steve se tambaleara medio paso. Podía sentirlo claramente. No era la fuerza humana normal. Este monstruo también había sido mejorado, al menos hasta cierto punto. El perro no se detuvo. Su ataque se convirtió en una tormenta, abandonando por completo la defensa. Cada golpe era un intercambio suicida, a muerte o muerte. La hoja trazó arcos feroces, apuñalando, cortando, cortando. Cada movimiento apuntaba a la garganta, los ojos y el corazón de Steve. Steve se mantuvo firme como una montaña. Su escudo se convirtió en un muro inquebrantable. Por muy frenético que fuera el ataque, era bloqueado, desviado y absorbido. El metal resonó contra el metal, saltaron chispas, y el choque hizo que a Levi se le erizara el cuero cabelludo. Este fue un verdadero duelo entre monstruos de primer nivel. Velocidad, poder, habilidad, todo llevado al extremo. Incluso con un factor de curación, Levi sabía que, comparado con estos dos, su experiencia en combate era ridículamente rudimentaria. Y luego, un sonido que solo él podía oír resonó dentro de su mente. Timbre. Enfriamiento completado. Copiador de habilidades está listo. Estuvo aquí. El corazón de Levi dio un vuelco. Había esperado demasiado este momento. Desde que vio por primera vez al Capitán América, había soñado con esta oportunidad. Sus ojos se fijaron en las dos figuras enzarzadas en un combate mortal, su mente corría a una velocidad sin precedentes. Una oportunidad, necesitaba una oportunidad. Una forma de tocar al Capitán América con naturalidad, sin levantar sospechas. ¿Apresurarse a ayudar? Imposible. Con el nivel de combate en exhibición, sería un suicidio, y demasiado evidente. Esperando a que se agoten mutuamente. Peor aún.
Si Steve se lastimara gravemente, Levi no tendría con quién llorar. ¿Y ahora qué? Justo cuando comenzaba el pánico, la lucha cambió. El perro, aparentemente perdiendo la paciencia después de no poder abrirse paso, dejó escapar un rugido inhumano y estrelló su brazo ya roto directamente contra el escudo de Steve. Steve claramente no esperaba un movimiento tan autodestructivo. Sorprendido, el escudo se movió, solo un poquito. Un hueco. Ahora. El éxtasis brilló en los ojos del perro. Su cuchillo golpeó como una víbora, abalanzándose hacia el costado de Steve a una velocidad aterradora. Si aterrizara, incluso con el traje, sería devastador. Las pupilas de Steve se contrajeron. Intentó recuperar el escudo, pero era demasiado tarde. Maldita sea. La mente de Levi se quedó en blanco. En esa fracción de segundo, el instinto superó toda planificación. Capitán, cuidado. Levi rugió y se lanzó hacia adelante como una flecha. No apuntó al perro. No apuntó al cuchillo. Su objetivo era ser el Capitán América. Usando cada gramo de fuerza que tenía, Levi golpeó su hombro contra la espalda de Steve. ¡Bam! Steve sintió una fuerza enorme, mucho más allá de la que un soldado normal debería poseer, chocar contra él por detrás y hacerlo tambalearse hacia adelante. Ese tropiezo le salvó la vida. La hoja pasó rozando su cintura, dejando solo un pálido rasguño en el traje de combate. Y en ese mismo movimiento, la mano de Levi presionó firmemente contra la espalda ancha y sólida de Steve. Ahora. En su mente, Levi gritó con todo lo que tenía. Copiar. Objetivo detectado. Steve Rogers. Habilidad copiable encontrada. Suero del supersoldado. ¿Copiar? Sí. Sí. Sí, cópialo. Suero del supersoldado copiado correctamente. Integración en progreso. La mejora física completa se completará en 24 horas. Una corriente cálida y poderosa surgió de la palma de Levi, inundando sus extremidades y huesos. Cada célula de su cuerpo pareció alegrarse. Se sentía como tierra reseca que finalmente absorbe la lluvia, como un barco a la deriva que encuentra puerto. Una abrumadora sensación de fuerza y seguridad lo llenó. Funcionó. Finalmente funcionó. Pero antes de que pudiera saborearlo, un dolor abrasador explotó en su costado. El golpe fallido del perro se transformó en otro sin problemas. Sin dudarlo, giró la hoja y la clavó directamente en el abdomen de Levi. Golpe seco. Levi sintió un frío repentino. Al bajar la vista, vio la punta del cuchillo sobresaliendo de su costado, mientras la sangre corría por el acero. Maldita sea, y eso duele, y ese fue el último pensamiento que pasó por su mente mientras su visión se oscurecía y su cuerpo colapsaba. Levi. El grito furioso del Capitán América fue el último sonido que Levi escuchó antes de perder la conciencia. Para 20 capítulos avanzados, visita mi Patreon. Patreon, Twilight escribe 1. Comentario. 6 comentarios. Votar. Capítulo 21. Capítulo 21. No muerto y más fuerte que nunca. En ese instante, Steve Rogers sintió que su sangre se congelaba por completo, para luego encenderse como magma desde el núcleo de la Tierra en el siguiente latido. Fue una rabia que fue al mismo tiempo glacial y violentamente explosiva. Lo había visto con sus propios ojos. El soldado oriental que acababa de luchar a su lado, que había despejado innumerables obstáculos para él con disparos precisos, tomando una espada destinada a Steve y siendo atravesado brutalmente. El tiempo parecía ralentizarse. Steve vio el destello de conmoción y dolor en el rostro de Levi. Vio sangre brotar de la comisura de su boca. Vio cómo la luz de sus ojos se desvanecía rápidamente. Levi. Apenas había aprendido el nombre del soldado. Valiente. Tranquilo. Con un instinto táctico y una comprensión del campo de batalla muy superiores a su edad. Steve ya lo había marcado, inconscientemente, como uno de los camaradas más confiables de la unidad. Y ahora aquel camarada había caído frente a él, salvándole la vida. No. Un rugido, ahogado hasta el límite, escapó de la garganta del Capitán América. Sus ojos azules se inundaron de un rojo aterrador. Antes, había estado luchando con la disciplina y la táctica de un soldado. Ahora solo quedaba un pensamiento en su mente. Mátalo. Maten a este bastardo, directamente, brutalmente y sin piedad. El agente de Hydra conocido como el perro, tras apuñalar a Levi, esbozó una sonrisa enfermiza y eufórica. No había logrado matar al Capitán América, pero eliminar a uno de sus aliados clave fue suficiente satisfacción. Sin siquiera desenvainar el cuchillo, levantó el pie con la intención de apartar el cuerpo de Levi de una patada y ganarse un respiro. Él estaba equivocado.
Desastrosamente equivocado. Lo que estaba frente a él era un super soldado completamente enfurecido. ¡Zas! Su respuesta fue una mancha roja, blanca y azul que atravesó el aire con un grito desgarrador. Steve no se molestó en hacer ningún movimiento extravagante. Derramó toda su furia en su brazo derecho y blandió el escudo de vibranio hacia un lado, como un ladrillo. Las pupilas del perro se encogieron hasta convertirse en pequeños puntos. Todo lo que sintió fue un destello de luz, seguido de una fuerza imparable, como un ariete, que se estrelló contra un costado de su cara. Grieta. Se escuchó el repugnante sonido de un hueso rompiéndose. Su cabeza se inclinó en un ángulo imposible. La alegría frenética se congeló en su rostro, reemplazada por puro terror e incredulidad. Ni siquiera logró gritar. Su cuerpo voló hacia un lado como un saco sin huesos, se estrelló contra una roca distante con un golpe sordo y luego se deslizó hacia abajo, completamente inmóvil. Muerte instantánea. Un golpe. Solo uno. La élite de Hydra que acababa de enfrentarse al Capitán América, mostrando una destreza a nivel de supersoldado, estaba acabada, completamente. Pero Steve no le dirigió ni una sola mirada. En cuanto el escudo se separó de su mano, ya se había girado y corría hacia Levi. Atrapó su cuerpo desplomado con cuidado, casi con reverencia. Levi. Quédate conmigo. Levi. La voz de Steve temblaba con una urgencia que ni siquiera sabía que tenía. Dejó a Levi tendido en el suelo, dispuesto a rasgarse la ropa para detener la hemorragia. Entonces se quedó congelado. Sus ojos se fijaron en el abdomen de Levi. La herida, la horrible herida, se había ido. Completamente curado. No hay rastro alguno de lesión. ¿Y qué? Steve se quedó en blanco. Incluso se frotó los ojos, convencido de que el estrés lo había llevado a alucinar. Pero esto no fue una alucinación. La herida fue curada. Y justo cuando la conmoción lo abrumaba, Levi dejó escapar un gemido de dolor. Sus párpados se agitaron y, lentamente, abrió los ojos. Dolor. Increíble, maldito dolor. Ese fue el primer pensamiento coherente de Levi. Sintió como si alguien le revolviera las entrañas con una barra de hierro al rojo vivo, la agonía se le clavaba directamente en los huesos, casi dejándolo inconsciente otra vez. Pero debajo de ese dolor había algo más. Calidez. Poder. Como un río rugiente. Un torrente surgió de lo más profundo de su cuerpo, fluyendo a través de sus miembros, nutriendo cada célula reseca. Levi lo sentía con claridad. Sus músculos se endurecían, sus huesos se densificaban, su sangre bombeaba con renovada fuerza. Cada parte de él experimentaba una transformación drástica. Así que este es el poder del suero del supersoldado y Levi suspiró de pura satisfacción. Claro, el proceso dolió muchísimo, pero el resultado fue asombroso. El factor curativo se encargaba de la recuperación, el suero de la mejora. Las dos habilidades eran la combinación perfecta. Levi. La voz de Steve llegó desde arriba, temblorosa e insegura. ¿Cómo te sientes? Levi giró la cabeza con esfuerzo y vio el rostro del Capitán América. Completamente aturdido, con una expresión que gritaba. ¿Quién soy? ¿Dónde estoy? ¿Qué acabo de ver? Levi casi se echa a reír por dentro. Hasta aquí llegó el elegido. ¿Alguna vez has visto a alguien resucitar en el acto? Pero exteriormente actuaba de manera perfecta. Débil, confundido y con dolor. Me duele, señor, graznó Levi, con la voz ronca como metal desgarrado. Estoy muerto. No estás muerto. Respondió Steve por reflejo, pero luego titubeó. Señaló el estómago de Levi, tartamudeando. Tu herida, Levi siguió su mirada. El cuchillo de combate todavía estaba alojado en su abdomen, pero la carne a su alrededor ya se había curado casi por completo, dejando solo un anillo de tejido cicatricial rojo e irritado. Santo cielo, este factor de curación es una locura. Pensó Levi mientras seguía haciéndose el tonto. Yo, no sé, murmuró. Siempre he sido más duro que la mayoría. Mientras hablaba, Levi extendió la mano temblorosamente, agarró el mango del cuchillo y, bajo la mirada horrorizada de Steve, apretó los dientes y lo arrancó de un tirón. ¡Qué suerte! La sangre volvió a salir a borbotones. ¿Qué estás haciendo? Steve se abalanzó para presionar la herida. Entonces ambos se quedaron congelados. Tras un solo chorro de sangre, la herida empezó a cerrarse a una velocidad asombrosa. Se encogió, se selló y desapareció. En un abrir y cerrar de ojos, no quedó ni una marca. Levi también se quedó mirando. Podía sentirlo. El recién adquirido suero del supersoldado aceleraba el proceso.
Los dos poderes interactuaban, reforzándose mutuamente. Steve miró la piel impecable y luego la sangre en sus propias manos. Se quedó sin palabras. La visión científica y racional del mundo en la que vivía se hizo añicos en el acto. En ese momento, pasos caóticos y gritos resonaron desde el bosque. Por aquí. Los disparos vinieron de aquí. Rápido. Muévete. Los comandos aulladores habían llegado. Dugan, Logan y los demás salieron de entre los árboles. Al ver el campo de batalla parecido a un matadero y a Steve y Levi entre los cadáveres, se quedaron paralizados. Logan olfateó el aire con fuerza. Su instinto animal presintió de inmediato que algo andaba mal. Observó los restos destrozados del perro y luego fijó su mirada en Levi. Bajo el fuerte hedor de la sangre, olió algo más. Algo nuevo. Poderoso. Similar al del capitán, pero completamente diferente. Bien hecho, Cap. Dugan rompió el silencio primero, observando los cuerpos con genuina admiración. Luego miró a Levi y Gabe. Tienen mucha suerte, chicos. Steve no respondió. Simplemente miró a Levi. Su expresión era increíblemente compleja. Gratitud. Conmoción. Confusión. Y, sobre todo, reconocimiento, como si viera una existencia similar. Dio un paso adelante, se agachó y ayudó a Levi, que aún estaba inestable, a ponerse de pie. Luego levantó esa mano ancha y poderosa y le dio a Levi una fuerte palmadita en el hombro. Bienvenido de nuevo a la lucha, soldado.